Hola, para este video vamos a aprender las ventajas de utilizar referencia absoluta. Como vimos anteriormente, la referencia relativa nos permitía realizar cálculos referenciando el lugar de una celda. Por ejemplo, tenemos esta tabla en la cual tenemos que calcular la tabla del 8. Nosotros normalmente haríamos 1 multiplicado 8 seleccionando las celdas, y una vez que apretamos Enter podemos arrastrar la fórmula y obtenemos los resultados totales. Pero ¿qué ocurre si tenemos el 8 en otra fila? Entonces tenemos el 8 como referencia, nosotros ponemos igual 1 por 8. El resultado nos da. El problema es que cuando nosotros arrastramos esta fórmula nos da resultados incorrectos. Si analizamos la primera fórmula, vemos que multiplicamos la celda del 1 por la celda del 8, pero cuando vemos las siguientes, vemos cuál es el problema. El problema es que al arrastrar la fórmula, nosotros vamos desplazando la celda seleccionada una celda hacia abajo. Lo mismo ocurre cuando tenemos un valor específico, nos va tomando valores equivocados. Para evitar que haga esto, en la fórmula, vamos a empezar al principio, elegimos 1 por 8 y cuando elegimos la celda que está fuera de la tabla principal, apretamos la tecla F4. Apretamos Enter y ahora arrastramos la fórmula y funciona. Lo que hice acá fue fijar la celda I5 que tiene escrito el valor 8 para que cuando yo desplace la fórmula los números se multipliquen por la celda que tiene el 8. A esto se le llama referencia absoluta. Como vemos en los siguientes trabajos, tenemos remuneraciones y retenciones. Tenemos que calcular el sueldo neto, pero primero tenemos que calcular sueldo bruto y el descuento. Tenemos para empezar el sueldo básico y necesitamos calcular la antigüedad, que equivale al 10% del sueldo básico. Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a poner 600 por 10%, pero vamos a fijar el 10% para poder arrastrar la fórmula. Una vez que tengamos la antigüedad, la zona la calculamos haciendo básico por 20%. El sueldo bruto es el básico más la antigüedad más la zona. Obra social se calcula como es una retención, básico por 6%. Y la jubilación básico por 7%. El total descuento lo calculamos sumando la obra social más la jubilación. Y por último tenemos el sueldo neto, que se calcula sueldo bruto menos total descuento. Para el siguiente trabajo tenemos los datos de una librería en el cual nos dicen la cantidad de libros vendidos, el sueldo básico de cada empleado y el precio unitario de cada libro. Para resolver el siguiente ejercicio tenemos que multiplicar la cantidad de libros vendidos por el precio unitario. Es decir, poner cantidad de libros vendidos por el precio y fijamos, como está fuera de la tabla y como está en otra fila, fijamos este número. Y podemos arrastrar la fórmula. Para calcular la comisión por ventas, hacemos dinero obtenido por 12%. Como 12% está fuera de la tabla, fijamos la celda. El sueldo bruto se calcula sumando dinero obtenido y la comisión. El impuesto se calcula realizando el sueldo bruto por 2,5%. De vuelta, como está fuera de la tabla, fijamos 2,5%. Y el sueldo neto lo calculamos restando al sueldo bruto los impuestos.
En dinero destinado a sueldos, sumamos toda la columna. Cantidad máxima de libros vendidos, traemos el máximo de esta selección. Y en mínimo traemos el mínimo de esta selección. Y para el último trabajo tenemos el cálculo de superficies y el costo total de baldosas. Para realizar el siguiente trabajo, calculamos la superficie, el cual equivale al largo por ancho. Multiplicamos estos y como se encuentran en la misma fila, a la hora de arrastrar la fórmula no va a ser necesario fijar ninguna de las dos celdas. En cantidad de baldosas tenemos la superficie total y tenemos la superficie de cada baldosa. Por lo tanto tenemos que dividir la superficie por la superficie de cada baldosa para obtener la cantidad. Una vez que obtengamos la cantidad podemos calcular el costo total realizando precio de cada baldosa por la cantidad de baldosas. Como ambos datos están fuera de la tabla principal y están en otra fila, fijamos a la hora de usarlos la superficie de cada baldosa y el precio de cada baldosa. Bueno, eso es todo, espero que tengan mucho éxito con el trabajo, saludos.